ilargi betea itsaso gainean idaz dezaket. Eta zer diot, mila milioi lagun begira badauzka ere, ni hemen, zuen zai nahi. Ilargiak zuon argia balekarkit orain, ilargi amandrea maiteko nuke. Ilargiari so jartzen naiz. Gure amandrearen berri jakin beharrez, barruak lertuko bazaizkit ere. Ilargiari so edo ilargi bila farora zuril borobil guztietan. Ilgora beti irudika daitekelakoan. Eta zer. ¿Y qué? Es el final del poema. Eta zer, sí. Acá, adelante. Puedo escribirlo. Luna llena sobre el mar. Pero me pregunto, ¿para qué? 1.000 millones la miran y yo quiero quedarme aquí, a la espera. Y ahora, si me ilumina con vuestra luz, luna, yo la quiero lunera. Me detengo a contemplarla, por la pura necesidad de encontraros en ella. Así se me abran las entrañas. Y mirándola o buscándola, tras cada blanca y redonda farola, creo que siempre puede encontrarse una luna llena. ¿O qué? Esto me gusta porque, aparte ya de tu sabiduría, ¿no? Y de la experiencia, de todas maneras, pese a la experiencia, acá aparece literalmente el desgarramiento, ¿no? Y ese apasionamiento que dice, Claro. me tengo a contemplar, ¿no? Por la pura necesidad de encontraros, de encontrarte, ¿no? En ella, Sí, así se me abren las entrañas, entonces ya se vuelve una cosa muy pasional, ¿no? Es como sí. un quiebre. Mira, Y ya la última parte que la contempla la luna en cada farola es peor, ya se sí. pone, es bello y romántico de modo clásico, ¿no? Sí, No, la reminiscencia de las personas con las que vivimos, ¿no? Aunque no existan. Y te voy a hacer un pequeño aporte, ya que has mostrado el interés por el euskera. En euskera la palabra luna es ilargia. Argia es luz y muchas veces se considera ilargia como la luz de los muertos, de los que están al otro lado de la luna. Pero a la vez, il es mes, es algo que mensualmente se reproduce, se modifica, es decir, que también es un ciclo, con lo cual también podríamos decir que la luna también representa el renacimiento. Bueno, ya se sabe, pues la luna creciente, la luna llena, etcétera, ¿no? Y entonces, pues también es algo que no está solamente en el poema, sino que ya la misma palabra base de este poema, que es Ilargi en euskera, pues puede significar a la vez luz de los muertos, pero también es luz de los que perduran, ¿no? Y bueno, pues eso claro. es la magia que tiene el euskera, que es un idioma preindoeuropeo tan antiguo que hay, elementos léxicos que guardan pues un significado en sí mismos. Estas peculiaridades que menciona de la euskera, incluso tengo entendido la comparten los propios vascos, que según alguna vez leí como que no habían tenido un flujo genético variable casi desde la edad del hierro, ¿no? O sea, habían mantenido una suerte de Bueno, aislamiento buena parte de los últimos siglos, eh, ¿no? Aunque hay tengo una, bastantes teorías muy diferentes, ¿no? Es verdad aunque que, tengo en las últimas décadas y en la misma historia de España, también se han visto como confinados, me dijiste en un primer momento, si te entendí bien, ¿no? O excluidos también, bueno, aparte. bueno, no sé si excluido, sino que nuestra cultura no ha sido valorada, sino que ha sido reprimida, ¿no? El euskera y la cultura vasca durante siglos ha sido reprimida porque no se permitía publicar o se le ponía muchas dificultades. Pero aunque es verdad que parece que existe la preeminencia de un RH negativo en la población vasca autóctona, etcétera, Euskal Herria siempre ha sido un lugar de paso, porque los Pirineos no han sido una frontera a lo largo de la historia,
sino han sido un lugar de paso porque las primeras poblaciones eran pastoriles y en el Pirineo era una vía de paso del oeste al este, ¿no? Del Cantábrico al Mediterráneo. Todas las civilizaciones que conocemos que han pasado por Euskal Herria son muchas, pero es verdad que hemos conservado el euskera. Y lo más importante tal vez es que aunque también haya características, ¿no? Genéticas de los vascos, también es muy importante que para el vasco el elemento diferenciador no es la genética, sino es el saber utilizar el euskera. Decía Víctor Hugo, cuando vino a Pasajes, decía que iba paseando por el monte y aprendería algunas palabras en euskera. Y decía, cuando digo a algún paisano, hola, buenos días o bonjour o lo que sea, pues me saluda y sigue adelante. Pero si le digo egunon, considera que soy de su casa. Entonces me abre sus puertas, ¿no? Y en realidad ser vasco en euskera es euskaldun, el que tiene el idioma. Ah, O sea, mira, es, claro, es profundo. el idioma. Para otros es ser humano, ¿no? Los inuit, hay personas que dicen, pues mi pueblo es el que son los humanos. El euskaldun es el que tiene el idioma, la cultura. Todo esto es muy poético, ¿eh? ¿No? Sí, sí, Es muy interesante, quizás porque por el- se aleja un poco de todas las ideas que generan los cánones que más, que más, más avanzan en la sociedad, ¿no? Que son mayoritarios, quiero decir. Bueno, parece que las lenguas que no son hegemónicas o que no se han derivado de, no sé, de alguna forma quizás imperiales, se me ocurre ahora, Sí, son mucho más abiertas hacia lo llano de la comunidad. No se establecen tantas formas, no sé si de diferenciación o de categorización, porque eso que me dices tú del buenos días y que es como hacerlo parte de la casa, una circunstancia así, es una cosa muy profunda, pero propio también de una comunidad eh, que no está tan pendiente de confrontaciones, ¿no? Ni de guardar tantas distancias, me parece. Pues he oído de bueno, otros idiomas que no han sido hegemónicos, cosas así, ¿eh? Puede ser. bueno, No soy por una, filóloga. ¿Qué nos por dices una, al respecto? sí soy filóloga, sí, por una parte, como como cultura, nuestra cultura es una cultura muy antigua, es decir, decía Oteiza que solamente que nuestras abuelas, teníamos 90 abuelas hasta el Paleolítico, hasta las cuevas, ¿no? En las que vivían los primeros vascos. Claro. Pero lo que es verdad es que las personas en la prehistoria e incluso hoy en día somos seres sociales. No podemos sobrevivir ni cuando nacemos, ni cuando somos mayores, ni en nuestra propia plenitud. No podemos vivir solos, porque fíjate que yo no conseguía entrar en Internet por mí sola. O sea que he tenido que, ¿no? Colaborar contigo y tal, ¿no? Para poder acceder a esto. Lo que pasa es que las culturas tradicionales em, preparan la paz. Entonces sabes que el saludar es, bueno, pues aceptar a alguien, ¿no? Y sin embargo, en las culturas actuales, en las que la competitividad tiene mucho un rango social terrible, pues ni siquiera nos saludamos, ni siquiera cogemos tiempo para mirar a un lado o a otro. Y es verdad que el ritmo de las ciudades nos conduce a una vida frenética en la que no tenemos una relación personal con mucha gente, aunque vivamos en grandes ciudades. Yo creo que las culturas tradicionales, pues sí que han pervivido, por lo que también decía Hannah Arendt, ¿no? Cuando hablaba del calor en las persecuciones a los judíos en Alemania, ¿no? Cuando decía, bueno, los judíos somos una pequeña comunidad y nos protegemos, ¿no? O sea, esa necesidad de protección, pues igual está más arraigada en las pequeñas culturas, aunque luego, como vemos en la historia, como está sucediendo en estos momentos en Israel, ¿no? Pues al final, cuando nos convertimos en culturas hegemónicas, a veces hacemos justo lo contrario.
Claro. Ahora que hablas de la cosa urbana, Sí, quizás en el mundo rural, yo particularmente he visto que en el mundo rural hay mucha más cercanía, en sitios muy rurales. Incluso lo que hablábamos de la luna. Ellos sí, muchas veces tienen lo de la luna por sus ciclos, porque tiene que ver hasta con la agricultura, con todo, pues, por supuesto. y tal, ¿no? El ciclo de 4 semanas. Pero ¿sabes Efectivamente. qué? Me hiciste pensar en la conocida figura de Helio cuando dice al inicio de la Tierra Baldía, eso de que lo sabemos todos, ¿no? Pero que abril es el mes más cruel. Pero es cruel Efectivamente. porque empieza la primavera, ¿no? O Claro, sea, claro, es que la naturaleza no es una estampa de la que podamos aceptar o de la que podamos prescindir. O sea, nosotros somos parte de esa naturaleza, entonces eh, nos adaptamos a ella e intentamos también a veces modificarla, ¿no? La cultura es cultivo al final, ¿no? Eh, lo culto es cultivar algo, ¿no? Y entonces siempre en estamos efecto. pero claro, también todo tiene su punto de crueldad. O sea, no podemos tener una visión de la naturaleza, una visión, no sé, como buenista, ¿no? Monodimensional, focal. Por eso te decía, hay una cuestión dialéctica ahí, de un flujo Efectivamente, continuo de vida y muerte, de luz y efectivamente. sombra. De destrucción, de creación, efectivamente. Sí, Así es la sí. realidad. Así es la realidad, así es la realidad. El que no ve esas condiciones o esas circunstancias, más bien está negándose a la realidad y está inventando una cosa que es Efectivamente, desconocida, ¿no? efectivamente, efectivamente. Muy bien, acá tengo unos apuntes que hay en internet y que me gustaría repetir para ver cuál es también tu grado de asimilación de lo que dicen sobre tu obra, ¿no? Mira, por ejemplo, veo acá que Colby Aguirre dice, Tereiras Topsa cuenta con una obra de estilo variado, aunque tiene un impulso elevado para ir siempre por la toma del exterior. Si el poema lo crea a partir de la palabra, es la experiencia quien crea la idea. Una cosa medio filosófica, pero no sé si eso se opone al sentido de intimidad que he visto en tus últimos libros. Quizás eso se refiera a tu libro de un primer momento, o cómo lo ves tú misma, en tu opinión.